la referencia que decías Ya, de Journey. de Journey, Sí, de todo totalmente todo el estilo de esa Toto, generación. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto calaje. Bien, ¿cómo estás? Bien, Matthew, ¿tú qué tal? Bien, Jerry, a todo dar. Siguiendo la tercera temporada, Jerry, se nos ha ido con agua. Se nos ha ido como agua el descanso. Sí, La las temporada, vacaciones. pues apenas estamos Así es, arrancando. así es. Pero con nuevos bríos, Nuevos con bríos, nuevas energías, nuevos retos, Jerry, nuevos retos. discos, nuevas giras. Ya estaremos hablando en los lives de lo que nos depara esta tercera temporada hacia el segundo semestre de 2025, Jerry. Así es. Y Jerry, te traigo una sorpresa Okay. musical, cómica, mágica musical, que nos ha sorprendido a varios, pero que sigue en la línea de sus anteriores producciones. Ahorita te voy a decir de quién se trata, Jerry, no sin antes Presentarme. Pero esa. Sí. Jerry, ¿qué pensaste que era? No. Es que Jerry, Jerry, como que le vi cara de otra cosa. Jerry, yo dije, ¿qué estará viendo, Jerry? ¿Cara de qué le viste, Jerry? No, pensé que era alguna nueva versión de Trooper ahí, Stout. Dije. Ok, pero Jerry, no. es también una vieja conocida, que es, bueno, vamos a disfrutar, Jerry, aquí en Rock and Beer, esta Minerva Stout, que es una cervecería que ya conocemos, Jerry, de Jalisco, de Guadalajara. Y este Stout, Jerry, la verdad es de las mejores que yo he probado. Ya también la hemos calificado, me parece, en este Lo que no programa. recuerdo, tengo la impresión, Okay. o sea, a ver si en los comentarios nos corrigen, Sí. de que grabamos este video y fue de los que no salió. Pero puede ser que esté equivocado. O sea, que esta cerveza nunca haya salido. O sea, que nunca haya visto la luz, Jerry. Exacto. Okay. Creo yo que okay. tengo esa creencia. Esa creencia. Puede ser que esté equivocado. Jerry, como que te la serviste como Chocomilk. Sí. Jerry, esta Stout, bueno, pues ya sabemos que es una cerveza que es chocolatosa, ¿no? Un poco amarga. Con toques de café. Así es. Notas muy acafeinadas. ¿Notas o no notas, Jerry? Está bueno. Lo noto que está bueno. Jerry, pues salud por esa tercera. Estamos arrancando tercera temporada, Jerry. Es el segundo. Estamos grabando el segundo. Bueno, no sabemos en qué orden van a salir. Exactamente. Pero en orden de grabación es el segundo que hacemos de la tercera temporada. Oye, huele riquísimo. Sí, no, es un chocolatito. Salud, bien. Pásenme mi conchita para chopear. Diré el Tata para chopear. Los argentinos. No, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué están hablando? ¿Por qué esos mexicanos que no saben de qué están hablando? Jerry, fíjate que te quiero platicar algo. Que la tía Licha me habló el otro día y me dijo, mi Matthew, el grupo europeo que la está rompiendo, por lo menos en Estados Unidos, muy cañón, Jerry, y que se ha convertido en una banda de estadios, está sorprendiendo a muchos, es Ghost. Ghost, la banda de Tobias Forge. Está pegando tanto en Estados Unidos que mucha gente que medio le empieza a ubicar cree que es de Estados Unidos. ¿No? Creen que son de Estados Unidos. Algunos músicos creo que son americanos. Creo. No sé, pero acuérdate que son los Soul Ghost o los guitarristas y toda la banda que está cubierta. Recordemos que Ghost es una banda, Jerry, que usa toda una parafernalia. El vocalista, que en la realidad es Tobias Forge, él se ha caracterizado de varios papas, Papa Emeritus, y siempre en cada temporada, bueno, pues va cambiando de papas. Y hoy, Jerry, quiero que reaccionemos a una rola de su nuevo disco. El nuevo disco, Jerry. Que ahorita, ya te hiciste de él, ¿verdad? Ya me hice de él, que ahorita lo buscamos. Pero se ha calificado muy bien este disco de Ghost, Jerry. Tiene rolas muy buenas. Y se ha convertido Ghost, Jerry, en una banda, ya ni siquiera de heavy metal, se ha convertido en una banda de las llamadas de arena rock, muy al estilo de Journey, muy al estilo de Asia, muy al estilo de esas bandas ochenteras de estadios y de arenas, con una base melódica muy fregona, ¿sí?
con letras que a más de uno lo hacen saltar de la silla. Que se prestan para causar polémica. Exacto. Pero aquí en Rock and Beer nos fijamos más en la música que en las letras. Las ideologías, pues exacto, las podrás interpretar, y etcétera. Pero creo, Jerry, que ha sacado un discazo Ghost. Ahorita se me fue, decía la bola. Sí, la bola está dura. Pero, Jerry, esta rola que te quiero presentar es con la que aperturan el disco. Se llama Peacefield. Okay. Y para mí es un rollo, ¿no? Vamos a ver el video oficial, Jerry. Okay. Entonces, te quiero presentar Ghost con Peacefield. Jerry, no me puedo quedar con la duda del nombre del álbum, pero el álbum se llama, Jerry, se llama Skeleton. Así, okay. Con ese al principio, Skeleton. A ver si nos ponen en los comentarios si así es como se escribe Skeleton ellos son suecos. Son suecos, así es, son suecos. Skeleton. Y Skeleton, así es. ¿Qué significa Skeleton? Okay. No, Jerry, entonces vamos con Peacefield de Ghost. Okay. Vamos a disfrutarlo, Jerry, en la tercera temporada de Rock and Beer. Vámonos. Entiendo la referencia que decías de Journey, de todo totalmente todo el estilo de esa generación, de esa generación, o sea, noventera, más bien ochentera, sí. Lo han trasladado a un estilo muy propio, pero es o sea, muy original, pero también muy popero, ¿no? O sea, muy con rock, ¿no? O sea, y luego mezclando con estos intros, estos coros religiosos al principio que te ponen, te van a correr. Que te ponen, no, porque van a correr, eran unos coros religiosos, o sea, eran unas monjas. Te van a correr de la escuela donde estudiamos. Eran unas monjas coreando música. Sí, es un coro religioso. Como de iglesia, ¿no? Como de iglesia. Sí. Y de repente, o sea, la ambientación es otra, el feeling es otro, y de repente te cambian este estilo de música rock ochentera, popera, yornesca. Muy yornesca, sí. Y totalmente que nos transporta a nuestros años de juventud. Bueno, yo era un niño de 8 años, pero tú sí ya más mayor. No, ya tenías tus 18 maracas cuando Journey ya estaba. ¡Vámonos! Like a moon over the peace field. Oh child, stay close to me.
Totalmente el estilo, incluso hasta el solo, ¿no? O sea, Sí. totalmente. Sí. Hasta me sonó a Journey el solo. Sí. Pero no creo que esta sea su estilo, ¿no? Como que varían, como que... Ya como- están en esta línea. Ya están en esta línea. Ya está desde. O sea, todo el desde- disco tiene este estilo. Sí, prácticamente todo el disco. Ok. Sí. Y otra cosa que te quería preguntar es, Sí. veo que cambia Sí. ahora es otra, su máscara es Es otro. ¿Él por disco va cambiando de cámara o de máscara? ¿O no? Él por disco va cambiando supuestamente de sucesión. Ok. O sea, Como si fuera otro. no se lo corre de todos lados. Sí, a ver, estamos hablando de un personaje. O sea, sí, él va cambiando. Si a mí me darías a escoger, si a mí me gusta la parafernalia, me gustaba un poco más el anterior. Sí, o sea, sí, este está muy... Muy del fantasma de la ópera. Exactamente, ¿no? O Sí. por ahí, Ujú. nada más Oye, que dorado. Sí. Y debo decirte algo, Jerry. Si tú ves la evolución de Ghost, ellos están influenciados por muchas bandas, o sea, desde Black Sabbath, De hecho, Alice yo la Cooper. primera vez que los oí con Mary on a Cross, Ajá. a mí me sonó mucho a una mezcla entre Van Halen y The Killers. Ok. Para mí, ok. o sea, era Sí, sí. juego, esa canción, ¿no? Ujú. Realmente desconozco todo lo demás que habían hecho. Sí, pero ya viene esta línea, desde el pasado disco, que a mí me encantó, ya vienen con esta línea mucho más jarroquera, mucho más pegajosa, o sea, con estribillos muy pegajosos y Qué raro que esto sea lo que está pegando en Estados Unidos, ¿no? O sea, como que será la remembranza, será la... No, pero hay jóvenes. No, hay a ver, chavos, el segmento que le está pegando Ghost es un segmento de chavos de 20 a 30, 35. Claro que tiene sus seguidores de más alto octanaje, pero es muy interesante el fenómeno de Ghost. O sea, sí vale la pena porque vienen a México. Ok. Ya agotaron 3 fechas en el Palacio de los Deportes. 3 fechas. Están viendo si hay una cuarta. O sea, En el Palacio. en el Palacio. O sea, estás hablando de 60,000 personas que ya pueden Ya llenar un llenaron GNP. sí. O sea, No, ya más bien ya lo llenan, o sea, ya lo es llenarían. garantía Exacto, llenar exacto. un GNP. Entonces, ahorita que nos digan en los comentarios, porque seguramente hay muchos seguidores de Ghost entre nuestros suscriptores, pero es interesante lo que está pasando con esta banda porque está se está poniendo muy popular. Que nos pongan en los comentarios si tienen boletos, si van a ir a ver Si nos van a invitar. Si nos van a invitar. Vámonos. Join us one day. Think we'll find a way through the marshes of death and right back to the bearer of light. Your love, bright as the starlight. Oh, child, still we can see a black room over the peace field. Oh, child, stay close to me. Your love, bright as the starlight. Oh, child, still we can see a black room over the peace field. Oh, child, stay close to me. Jerry, Se ve que traen buena producción. sí, a ver, quiero hacer un par de consideraciones si te parece, A ver. si te parece pertinente. El video está medio chafón, la verdad. Sí, O sea, en sí, temas sí, de sí, producción no exacto, es la exacto. gran Exacto. parafernalia, no es Exacto. nada de qué volcarse. Sí, porque sacan pedazos en vivo Ujú. que se ve que están interpretando Peacefield en vivo y lo tratan de cuadrar, ¿no?
Y luego lo trata de hacer medio setentero, como un poquito películas de como- terror del ajá, santo, ¿no? ajá. Sí, Sí. sí, ¿no? O sea, Algo así. parece, a ver, Sí. aquí sale Blue Demon, Ujú. que luego sí resulta ese tipo de cinema, ¿no? Así Ujú. setentero, padre, ¿no? Pero me parece que en este no está tan bien utilizado. Pero quitemos el video. Ujú. Las rolas, la verdad, del disco están muy buenas, Jerry. Yo Ok. sí te recomendaría que le eches una oída, porque vale la pena que oigas la evolución de Ghost. Hay mucha gente que, te insisto, se está sorprendiendo con lo que está sacando. Hay gente que dice ya es demasiado comercial, Ujú. porque es un rock muy comercial. Y además muy comercial. probado, o sea, está Exacto, regresando a una exacto. fórmula ya Exacto. probada y reprobada y reprobada. Pero le está dando resultado Pero a está ellos. resultado y sí, Exacto, o sea, está exacto, jalando nuevas masas, nuevos, Exacto, exacto. a las nuevas generaciones Exacto. con una fórmula vieja. Sí, pero fíjate lo curioso del fenómeno de Ghost, porque ya se tiene que hablar de un fenómeno. Estás hablando de una banda de estadios ya en Estados Unidos, estás hablando de una banda de estadios en México. Pregunta, Ujú. ¿crees que tenga que ver por el tema musical o por el tema A eso, de la parnafernalia y de la historia y del personaje a que están eso, creando? a eso voy. Es digno de analizar que una banda que tenga este estilo, que va en contra de muchas cosas, Ujú. tenga este auge de estadios. Yo creo que están aprovechándose de tres cosas en particular. La primera, una fórmula jarroquera popera muy pegadiza, Ajá. o sea, Ya está comprobada. con rolas que las puedes poner en una carne asada. Exactamente. Que ¿No? no estás arriesgando, inventando, Exacto, exacto. encontrando cinco Exacto. pies al gato. exacto, pero además un rock que lo puede escuchar la tía Licha. Sí, sí, sí. O sea, sí. es Muy un tranquilo, rock muy digerible. muy exactamente, muy digerible, muy pegadizo y muy popero, ¿no? Dos, el tema de la parafernalia sí llama mucho la atención, porque hoy a los jóvenes las identidades con temas de máscaras, de pintura y todo eso llama mucho la atención, Sí. ¿no? Y La ideología, más, el mensaje. sí, más que bien está- ajá, o sea, un poco... o sea, cómo se quiere presentar o cómo Sí. O sea, ese a lo esta mejor es- mitología que está creando detrás de exacto, todo su música, que exacto. creo que también es Sí. es gran parte de lo que está llamando la sí, atención. sí, un poco anti, ¿no? Ajá. Este, El ir en contra del revolucionismo, Sí, exacto. Exacto. el ir contra la corriente, entonces Así es. te ponen otra... Te sitúa, ¿no? En otra. Es una fórmula Sí. que a Ghost le costó trabajo porque no es nuevo su éxito. O sea, Ujú. a Tobias Forge le tomó más de 10 años llegar a donde él quería llegar, y seguramente ellos se sienten muy cómodos siendo muy populares, porque hay bandas que quisieron crecer no siendo populares. Está Nirvana. O sea, Sí. Kurt Cobain nunca quiso ser famoso. Sí, Este, hay gente que sufre mucho Exactamente, con la fama. Con la fama, por Con la ejemplo, fama. alguien que le pasó, y les recomiendo que vean la historia de, no recuerdo el nombre, Parchís. pero no, de Counting Crows, el Sí, vocalista Counting de Counting Crows, Crows, que es un excelente músico, un excelente Pero compositor. no quería. Pero le costaba lidiar Sí, con sí, todo sí. el tema de la Sí, fama, y de hecho eso lo De las llevó a... multitudes. Se tardaron creo que 20 años en sacar su nuevo disco. Sí. Entonces, sí, hay mucha gente, muchos famosos, muchos músicos que lidian Con la fama. Y Tobias Forge se siente muy cómodo. se ahí. siente muy cómodo siendo muy popular, ¿no? Porque, Bueno, insisto, también escondido atrás de una máscara. sí, pero él revela su Ajá. identidad en entrevistas y todo. O sea, Sí, él sí. no tiene ningún problema. Entonces, es una banda interesante, es una banda que, como tú dices, no está inventando el agua tibia, pero es una banda muy interesante, insisto, muy disfrutables. Ujú. Sus discos, ha habido calificaciones de reactors mexicanos que me sorprendió la calificación que les han dado a los últimos 2 o 3 discos. Ujú. Muy buenas influencias de Black Sabbath, muy buenas influencias de Alice Cooper, muy buenas influencias de la OR, el llamado rock de arena. Entonces, es una banda que en el 2025, mi querido Jerry, podemos disfrutar, y te recomiendo escuchar Skeleton, porque te lo he dicho, Jerry, pero Ok. has hecho caso omiso a mis recomendaciones. Ok, sí, un Así poco. es. Gracias.
Ya estoy más tranquilo. Jerry, calificación a Skeleton. Es Skeleton una canción Peacefield. buena, o sea, a secas. Es una canción que, repito, utiliza una fórmula muy probada, Sí. muy sin arriesgar nada. Para mí es un 8-2. Ok. Ahí, pero la canción es buena, el estilo es bueno. Sí. Simplemente. Oye, lo deberías de oír con, Sí, con audífonos. Con audífonos. 8-2, Jerry. Yo me voy con 8-3 con Peacefield. No es la mejor rola del disco. Es una muy buena intro para el disco de Skeleton. Y ya veremos en México, insistimos que se presente. Fíjate como que tengo la cosquillita de ir a ver a Sí, Ghost. me da miedo. Jerry. Se ve que ¿Qué es tal un si me buen- ve alguna maestra de primaria? No te excomulgues. Jerry, ¿qué tal si me ve? O sea, es que La si te ve maestra- la maestra ahí es porque la maestra está ahí y no debería estar ahí. No, pero ¿qué tal si es jalacables de Ghost? Sí, sí. Oye, Jerry, yo voy con 8-2 y vámonos con La la Minerva, cervecita. Jerry, que ya hemos calificado Ya la lo hemos alguna vez. calificado y también, híjole, qué miedo contradecirme. Para mí es un 8-8. Ok. Jerry, yo con la Minerva me voy con un 8-8, fíjate igual. Sí. 8-8 me gusta mucho. Es pesadona, Jerry, Es muy pesada de alcohol y también pesadita. es Es- amargona así y de es. mucho cuerpo. pero Jerry, vámonos entonces con la tercera temporada y No se olviden de darle like, de suscribirse, de darle a la campanita para que les recuerde de todos los videos que vamos sacando y sobre todo de los lives. Hoy, para ustedes habrá sido hace quizá 2-3 semanas, no sabemos cuándo sale este video, pero hoy vamos a grabar un live y la manera en la que ustedes se mantienen al tanto de los lives que van saliendo es dándole a la campanita para que les avise, ¿no? así es, las notificaciones. Las Jerry, notificaciones. pues vámonos con esta tercera temporada de Rock and Beer, más fuerte que nunca, Jerry, dándole gusto a los suscriptores con todo tipo de rock, de metal, para todas las tribus y bandas hay, y esperemos seguir en el agrado de los suscriptores. Así Jerry, es. gracias, Así listos, es. vámonos, cuídense.